Una situación que veo con frecuencia en accidentes de tránsito es la siguiente. Ocurre el accidente, hay un lesionado, hay daños en la moto del lesionado y de repente llega el abogado de la aseguradora del responsable del accidente. Esta persona se acerca a la víctima y le dice, lo mejor es que lleguemos a un acuerdo rápido. Firma este documento y así vas a evitar que se lleven tu vehículo a los patios y también vas a poder garantizar que te vamos a reparar los daños en tu vehículo. Y muchos lesionados en medio de su dolor, de su confusión y de no tener información suficiente, terminan firmando el documento. Este documento suele ser un desistimiento, es decir, un documento formal en el que la víctima se compromete a no iniciar acciones legales, ni civiles ni penales, por el accidente de tránsito que acaba de ocurrir. Puede que este desistimiento se encuentre en un contrato de transacción. Este contrato se utiliza para poner fin definitivo a conflictos e implica el compromiso de las partes de no iniciar acciones legales o de poner fin a los procesos que ya estén en curso por los hechos objeto de la transacción. Pero ¿por qué es tan peligroso firmar un desistimiento en el lugar del accidente? El problema no es llegar a un acuerdo con la contraparte o desistir de las acciones legales. El problema es hacerlo a cambio de nada o de muy poco. Está bien llegar a un acuerdo y comprometerte no a demandar si lo haces debidamente informado y si a cambio de desistir de las acciones legales te van a pagar una indemnización justa. Pero está muy mal llegar a un acuerdo con la contraparte o desistir de acciones legales sin tener claro qué fue lo que pasó, de quién es la responsabilidad, cuáles son los perjuicios que realmente has sufrido y las lesiones que padeces y sin saber cuáles son tus derechos. Cuando te piden firmar un desistimiento en el lugar del accidente, normalmente no te dan toda la información suficiente que deberías tener en cuenta para poder tomar esta decisión. Te lo presentan como la mejor decisión que puedes tomar en ese momento para evitar que se lleven tu vehículo a los patios y para garantizar que te lo van a reparar o que te van a pagar por su reparación. Hay cosas que necesitas saber y que un asesor que tenga como prioridad proteger tus intereses te lo diría, pero son cosas que el abogado de la aseguradora, es decir, de tu contraparte, nunca te va a decir. Normalmente no te dicen que arreglar tu vehículo no es lo mismo que indemnizarte por las lesiones. Si te están llevando en una ambulancia, es posible que tengas derecho a reclamar también una indemnización por las lesiones y probablemente esa indemnización por lesiones, dependiendo de su gravedad, será considerablemente mayor que la indemnización que podrías recibir para poder reparar tu vehículo. Lo que te ofrecen muchas veces es que desistas de la reclamación por lesiones a cambio de que ellos se comprometan a repararte tu vehículo. Un buen negocio, pero solo para tu contraparte. El abogado de la aseguradora tampoco te dirá que poco después del accidente no sabes realmente cuál es la gravedad de las lesiones que se te causaron. Por eso es muy difícil saber en ese momento cuál sería un acuerdo indemnizatorio justo. He visto muchos casos de personas que creen que solo han sufrido leves raspones, pero cuando van al médico y les practican exámenes, se enteran de que padecen lesiones gravísimas que les van a dejar secuelas de movilidad por el resto de su vida. Para saber cuál es un acuerdo indemnizatorio justo, vas a tener que pasar por el tratamiento médico y conocer realmente cuál es la gravedad de las lesiones que padeces. El abogado de la aseguradora no te dirá que el trámite para reclamar tu vehículo a la fiscalía después de ocurrido el accidente no es tan complejo. Es cierto que se trata de un trámite que requiere hacer ciertas diligencias, pero en realidad lo más probable es que pocos días después del accidente puedas recuperar tu vehículo sin ningún problema. Solo tienes que ir a la fiscalía que está a cargo de la investigación por el accidente y preguntar cuáles son los pasos que debes seguir para solicitar la entrega de tu vehículo. Es un procedimiento tan sencillo que para esto probablemente no requieras abogado. El abogado de la aseguradora tampoco te va a decir que después de que firmes el desistimiento, lo más probable es que te ofrezcan muy poco dinero para reparar tu vehículo. Supuestamente el gran beneficio que vas a obtener de firmar ese desistimiento es que la aseguradora te va a reparar tu vehículo o te va a pagar una indemnización para que puedas repararlo. El problema es que en el momento del accidente no se sabe realmente cuáles son los daños sufridos por el vehículo, cómo se deben reparar, cuál es el costo de la reparación y cuál es el mejor taller al que puedes llevarlo para lograr esa reparación. Por esto, los acuerdos en el lugar del accidente suelen ser genéricos, del tipo la aseguradora se compromete a pagar los gastos de reparación del vehículo, pero esos gastos pueden ser debatibles más adelante. Es posible que la aseguradora revise la cotización que le presentes y te diga que la cotización está demasiado costosa, que la mano de obra realmente no vale todo lo que estás pidiendo o que una pieza que el concesionario te sugirió reemplazar realmente se puede reparar. Puede que tu cotización entonces diga que la reparación cuesta 5 millones de pesos, pero la aseguradora solo te ofrezca 2 millones de pesos. Y si tú quieres
cuestionar esta postura a través de un proceso judicial, vas a enfrentarte con el problema de que ya firmaste un documento en el que te comprometiste a no demandarlos. El abogado de la aseguradora tampoco te va a decir que si firmas el desistimiento no se va a levantar informe de tránsito, por lo que si más adelante decides iniciar acciones legales a pesar de todo, va a ser muchísimo más difícil probar qué fue lo que ocurrió. Y es que si más adelante decides demandar para cuestionar la validez de ese desistimiento, vas a tener que probar cómo ocurrió el accidente de tránsito. Y sin informe de tránsito esto va a ser mucho más difícil. El abogado de la aseguradora no te va a decir además que si te piden desistir en el lugar del accidente es porque probablemente sea lo que más les conviene a ellos. Piénsalo así, si la responsabilidad del lesionado fuera clarísima y la aseguradora estuviera interesada en demandar a ese lesionado más adelante para reclamarle una indemnización, ¿estaría tan interesada en llegar a un acuerdo rápido y que no se levantara el informe de tránsito? Por supuesto que no. En este caso, la aseguradora necesita el informe de tránsito porque necesita que el accidente quede documentado. Si la responsabilidad del lesionado en un accidente de tránsito es clara y la aseguradora necesita reclamar a ese lesionado una indemnización, por ejemplo, por los daños causados al vehículo asegurado, no le va a solicitar que firme un desistimiento. Por el contrario, la aseguradora en este caso va a pedir que se levante el informe de tránsito para poder demostrar después la responsabilidad del lesionado con base en ese informe de tránsito. Entonces recuerda, si te piden desistir en la ambulancia o en el hospital en el que estás recibiendo atención por urgencias, probablemente sea porque es lo que más le conviene a ellos. El abogado de la aseguradora no te va a decir que, de acuerdo con su análisis, el accidente no fue culpa tuya. Muchas personas desisten porque creen que fueron imprudentes y no quieren molestar más. Creen que fueron las causantes del accidente. Sin embargo, los accidentes de tránsito son hechos confusos y la responsabilidad no siempre es clara, y menos por una persona que está estresada y adolorida después de haber sufrido graves lesiones. Lo ideal es que primero consultes a un abogado experto para que revise toda la evidencia y te diga si realmente puedes ser considerado responsable del accidente, y solo después de esto deberías considerar desistir. El abogado de la aseguradora no te dirá que puedes desistir días, semanas o meses después del accidente, si es que después de todo este tiempo decides que esto es lo mejor para ti. ¿Cuál es el afán de desistir justo en el lugar del accidente? No hay necesidad de apresurarse. Desistir días o meses después va a producir exactamente los mismos efectos. Es decir, el cierre de la investigación penal, la posibilidad de iniciar acciones judiciales, la entrega definitiva de los vehículos y el fin definitivo del asunto. La realidad es que puedes esperar unos días y decidir después con mucha más calma. Por estas razones, lo mejor es no desistir en el lugar del accidente. Si estás lesionado, solicita atención médica. Pide que se levante el informe de tránsito. Enfócate en tu recuperación y días después solicita a la autoridad que te entregue el vehículo. Piensa en desistir solo después de haberte asesorado por un abogado experto. Ahora hablemos de cuándo vale la pena firmar un desistimiento. En primer lugar, cuando a cambio de firmar ese desistimiento te van a pagar una indemnización justa. Y sabes que es una indemnización justa porque ya conoces cuáles son las lesiones que padeces y porque has sido debidamente asesorado por un abogado experto en estos temas que te ha indicado cuál es la expectativa indemnizatoria que puedes tener. En segundo lugar, vale la pena firmar el desistimiento cuando todo apunta a que eres culpable y estás firmando el desistimiento en un acuerdo que estás logrando con la contraparte para que también desista de las acciones a las que tiene derecho. Si fuiste el causante del accidente y así fue confirmado por tu abogado, puede tener sentido llegar a un acuerdo para cerrar definitivamente el asunto. En tercer lugar, vale la pena firmar el desistimiento cuando no hay lesiones sino solamente daños en los vehículos y has llegado a un acuerdo con tu contraparte en la que se compromete a pagarte una cifra concreta de dinero para que puedas reparar tu vehículo. Si no hay lesiones y ya cotizaste cuánto vale la reparación de tu vehículo, tiene sentido firmar un desistimiento en el que ambas partes se comprometen a no demandar si se cumple con el pago de la cifra acordada para la reparación del vehículo. Entonces, si te piden firmar un desistimiento, ¿qué debes hacer? Lo primero es sospechar. Si estás en una ambulancia o en el hospital en el que estás recibiendo atención médica por urgencias y te piden firmar un desistimiento, es muy probable que no te convenga. Asesórate primero antes de tomar cualquier decisión. ¿Y qué puedes hacer si ya firmaste el desistimiento?
Consulta a un abogado para verificar si es posible anular el desistimiento con el argumento de que lo firmaste engañado o bajo error. La realidad es que anular esos desistimientos es algo bastante difícil de lograr, pero vale la pena revisar todas las particularidades del caso para saber si existe alguna posibilidad. Y en segundo lugar, solicita a tus familiares que reclamen una indemnización. En el caso de lesiones graves, es posible para los familiares del lesionado solicitar una indemnización por perjuicios morales para ellos. Y si ellos no firmaron el desistimiento, pueden demandar incluso si el lesionado desistió. Soy José David Velasco, abogado de Velasco Abogados, y en este canal hablo de reclamaciones de indemnizaciones y de seguros. Si te pidieron firmar un desistimiento o ya lo firmaste y quieres saber cuáles son tus opciones, puedes escribirnos en nuestro WhatsApp o puedes solicitar una valoración de tu caso en nuestra página web. Si este video te gustó, deja un me gusta para el algoritmo de YouTube, compártelo para que más personas puedan conocer sobre sus derechos y suscríbete para que puedas ver más videos como este. Muchas gracias y hasta la próxima.